La reproducción es un proceso por el cual los organismos dan lugar a la descendencia. Es una de las características definitorias de los seres vivos. Hay dos tipos básicos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción asexual se refiere al momento en que uno de los organismos se desprende de una sola célula y esta es capaz de formar un individuo idéntico o organismo original. En este tipo de reproducción no intervienen núcleos o células sexuales o gametos, solo hay un progenitor. Todos los procariotas o todos los procariotas y algunos eucariotas se reproducen de esta manera. Hay varios métodos diferentes de reproducción sexual que incluyen la fisión binaria, fragmentación y gemación. Em, la visión binaria, un individuo se divide en dos partes iguales, se multiplica el material genético, por lo tanto no hay variación genética, es decir, la mitosis, porque no es diferente a la mitosis, por lo que no hay núcleo, ejemplo, las bacterias. La gemación es una parte pequeña del organismo que se va separando, se le llama gema o yema, hasta formar uno de los organismos individual, ejemplo, las levaduras. La floración es uno de los principales tipos de reproducción asexual que se le da tanto en el reino planta o vegetal como en el reino fungi o en el de los hongos y el reino monera. La reproducción asexual puede ser muy diferente dependiendo del tipo de ser vivo que la realice, ya que son muchos los tipos de seres vivos que pueden reproducirse de esta manera. Algunos seres vivos se realizan de esta forma de reproducción y algunos de sus tipos son los siguientes. En el caso animal, la reproducción asexual es caracterizada de algunos animales invertebrados, principalmente animales con poca movilidad. Algunos tipos de reproducción asexual animal son los siguientes: la gemación, la fragmentación, la bipartición y la exploración. Plantas. Las plantas tienen muchos tipos de reproducción asexual y se dan cuando una de sus partes se desarrolla por separado. En el caso de los microorganismos, se reproduce asexual, es una característica de los microorganismos, siendo algunos de los tipos los siguientes: división binaria, exploración y fusión binaria. La reproducción sexual. La reproducción sexual es un proceso que lleva a cabo las plantas y los animales, común en los organismos pluricelulares con el fin de procrear nuevos seres vivos como descendencia. En la reproducción sexual participan dos seres, uno femenino y uno masculino, de los cuales un nuevo ser vivo toma características genéticas y físicas, por ello se considera como un proceso completo. La meiosis es un proceso de celular especializado del cual se tiene los gametos. Los gametos son son células sexuales, es decir, los óvulos, que en caso son las de las femeninas, y los espermatozoides, que en caso son los masculinos, los que son aportados por cada uno de los progenitores, y esto contiene la mitad de información genética que hereda el nuevo ser vivo. La fusión de ambos gametos se conoce como fertilización, lo cual se crea una célula denominada cigoto. El cigoto contiene el material genético de ambos gametos. Tras la recombinación genética ADN, se alinean las secuencias de cromosomas homólogas y se comparte la información genética. Es decir, se comienza a desarrollar un embrión. Tipos de reproducción sexual. Se distinguen dos tipos de reproducción sexual según las características formológicas y funciones de los gametos. Se producen tres, tres reproducciones sexuales. La primera es la reproducción sexual ansigámica. La reproducción sexual ansigámica es la más frecuente y más utilizada por los organismos pluricelulares, es decir, plantas y animales. En este tipo de relación sexual, los gametos pueden diferenciar por su formología y fisiología. El gameto masculino o microgameto es pequeño y móvil. Se le denomina espermatozoide por parte del gameto femenino. Por su parte, el gameto femenino macro es grande y sedentario y se le denomina óvulo. Por lo tanto, la ascensión anzigomática solo ocurre cuando ambos gametos se unen para recombinar su ADN. En el caso de la reproducción isogámica, la reproducción sexual isogámica es aquella que se presenta en algunos tipos de hongos inferiores, algas y protozoos. En este tipo de reproducción la llevan a cabo los organismos unicelulares. Su principal característica es que sus gametos tienen la misma morfología,
Es decir, que tienen el mismo tamaño y fisiología. Por ello, sus gametos no se pueden diferenciar como masculinos o femeninos. Sin embargo, para establecer una diferencia se emplean símbolos como el positivo o el negativo según su comportamiento. Está la homogamia, que en la homogamia los oogametos masculinos son pequeños, numerosos por gametangio, pobres en plastos y en reserva, y sus móviles se denominan espermatozoides o anterozoides. Y por último, como resumen de todo, encontramos estas dos reproducciones, la sexual y la sexual, la cual sexual, como hemos dicho ya, el 50% del ADN lo comparte el padre y el otro 50% lo da la madre. Y esto nos daría una variabilidad genética. En la sexual se presenta un solo organismo que es el que da vida a otro y eso es que da el 100% de ADN idéntico, lo cual no daría una variabilidad genética. La fecundación es el fenómeno biológico entre la unión del espermatozoide con un óvulo para formar una nueva célula que es llamada cigoto, para dar inicio al desarrollo embrionario que esto lleva a cabo en la ampolla de la trompa de falopio a través de diversos procesos que permiten la función entre ambos gametos. Previo a esto se requiere cambios en el espermatozoide, como es la capacitación y la reacción acrosómica. La fecundación humana es interna, es decir, que produce dentro del cuerpo de la mujer, concretamente en las trompas de falopio. El óvulo es fecundado en la trompa el primer día. Luego avanza hacia el útero, que es entre 2 y 5 días. Al cabo de 5 días llega a la cavidad uterina y el embrión anida en la misma entre los 6 y los 7 días. Fase 1. Penetración de la corona radiada. Es el proceso de fecundación que se inicia con la penetración de los espermatozoides a través de la capa de células que rodean al óvulo. La corona radiada, los espermatozoides consiguen atravesar esta capa gracias a una liberación de la enzima de la hialuronidasa y el movimiento de su flagelo es la cola. Una vez atraviesan esta capa, los espermatozoides se encuentran con una segunda barrera que se llama la zona pelúcida, la capa externa que rodea al óvulo. Fase 2. Penetración de la zona pelúcida. Se necesita más de un espermatozoide para que logre degradar la zona pelúcida, aunque finalmente solo uno de ellos podrá entrar al óvulo. Para poder atravesar esta segunda barrera, la cabeza del espermatozoide establece un contacto con el receptor que se llama SP3 de la zona pelúcida del óvulo. Esto desencadena la reacción acrosómica, que consiste en liberación de enzimas hidrolíticas denominadas espermiolicinas. Dichas enzimas disuelven la zona pelúcida para permitir el paso al espermatozoide. Asimismo, la reacción acrosómica provoca una serie de cambios en el espermatozoide que permite la capacitación final para poder penetrar el interior del óvulo fundiendo sus membranas. Fase 3 es la función de membranas cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo. Se desencadenan tres procesos distintos en el gameto femenino. La primera es la formación del cono de fecundación, la segunda es la despolarización instantánea de la membrana y la tercera es la liberación de gránulos corticales al espacio perivetelino. Por la formación de cono, que fecundación permite la fusión de la membrana que el óvulo con la del espermatozoide, con que la cabeza del espermatozoide es la que pueda entrar. A su vez, gracias a la despolarización de la membrana del óvulo y la liberación de los gránulos corticales, se evita la entrada del otro espermatozoide. La fecundación es un proceso biológico donde las interacciones
entran entre gametos, transforman dos células diferenciadas en el cigoto totipotente. Diferentes proteínas de la superficie celular de ambos gamelos han sido identificadas por la participación en la unión y la fusión. Fase 4 es la función de núcleos y formación del cigoto con la entrada del espermatozoide al óvulo. Se activa para terminar meiosis, proceso que le permite a la reducción del número de cromosomas, así que libera un segundo corpúsculo polar y los cromosomas se colocan formando una estructura denominada pronúcleo femenino. Los pronúcleos son los núcleos de los gametos, los cuales tienen la particularidad de disponer de la mitad de cromosomas con respecto al resto de células del cuerpo. Esto es 23 cromosomas por su parte. El espermatozoide avanza hasta que su cabeza contiene el núcleo del espermatozoide, queda junto al pronúcleo femenino, que es la cola que se desprende para terminar degenerando el núcleo, se hincha para formar el pronúcleo masculino. Una vez ambos pronúcleos se encuentren uno junto al otro, ocurre la fusión de ambos. Esto supone que las membranas de ambos pronúcleos desaparezcan para que los cromosomas puedan juntarse y que la célula restablezca la dotación de cromosómica, es decir, 46 cromosomas en total. Todo este proceso de la fecundación culmina con la formación del cigoto humano, primera célula del organismo, fruto de la unión del óvulo y el espermatozoide. Además de todo esto, es la fecundación queda establecido si el futuro bebé será una niña o un niño. Es una función de sus cromosomas sexuales. El cigoto masculino, sus cromosomas son sexuales, son XY, y el futuro bebé será un niño. Si el cigoto femenino y sus cromosomas sexuales son XX, el futuro bebé es una niña. El óvulo siempre es portador del cromosoma X. Por tanto, el sexo del embrión se definirá según si el espermatozoide es portador de un cromosoma X o un cromosoma Y. Aunque hemos visto cada una de estas etapas de la fecundación de forma detenida, en la siguiente imagen puede ver un esquema del proceso completo. Gracias. La fecundación interna se da cuando el macho deposita sus células espermáticas dentro de la cavidad de la hembra. Allí se junta el espermatozoide con el óvulo y posteriormente se da la fecundación. Aquí tengo una imagen de la fecundación interna. Acá los espermatozoides entran al óvulo. Esta fecundación se da en los seres humanos, en los animales como los elefantes, los ratones, los tigres, los rinocerontes, entre otros. La fecundación externa se da cuando las células espermáticas se encuentran con el óvulo fuera del cuerpo de la hembra. Por ejemplo, esto se da en los peces y en los anfibios. Acá se puede ver cómo el macho deposita su espermatozoide en los huevos, que es el óvulo. Las ventajas de la fecundación interna, pues es que se dan en un espacio cerrado y por tanto las condiciones del pH y una temperatura adecuada es mucho mejor y por lo tanto hay más posibilidades de supervivencia para las crías. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Suárez y yo les voy a explicar acerca del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino contiene diversas estructuras y órganos. Bueno, todos son importantes. Entonces, primero vamos a hablar acerca de las gónadas masculinas, que más comúnmente son los testículos.
Entonces, aquí los podemos encontrar de forma frontal, gráficamente en el aparato, y gráficamente en forma lateral, acá lo vamos a encontrar. Entonces, como se pueden dar de cuenta, los testículos tienen una bolsa, lo recubren una bolsa, y esa bolsa se llama escroto. El escroto va a permitir que se mantengan las temperaturas normales, adecuadas, ¿para qué? Para que pueda cumplir sus dos funciones, que son las endocrinas y las exocrinas. Las endocrinas van a ser como tal la producción de hormonas, que en este caso sería la testosterona, y las exocrinas van a ser la producción de espermatozoides. Esta producción de espermatozoides la conocemos como espermatogénesis. Entonces, gráficamente, aquí podemos ver la forma externa e interna de un testículo. Entonces, ¿cómo se va a dividir esa estructura? En polo superior, polo inferior. El polo superior vamos a ver el cuerpo del epidídimo y la cabeza del epidídimo. Y el polo inferior vamos a encontrar la cola del epidídimo. El epidídimo es este que se encuentra encima del testículo, que ya más adelante les voy a decir su función. En la parte interna del testículo vamos a encontrar el estroma y la parenquimia. Entonces, el estroma va a ser como tal ese tejido que va a ser de relleno, ¿sí? Que le va a dar la forma al testículo, le va a dar su forma ovoide. Y esa forma, ¿quién se la da? Bueno, se la va a dar la albuginia. Aquí la podemos ver, túnica albuginia. La albuginia, entonces, va a ser ese relleno, ese tejido de relleno que le va a dar su forma y va a permitir que se divida internamente. Entonces, se va a dividir primero en lobulillos testiculares. Y dentro de esos lobulillos testiculares nos vamos a ir para la parte parenquimia. Y entonces en esa parte parenquimia se va a encontrar la división de los túbulos seminíferos. Y los túbulos seminíferos se encuentran dentro de esos lobulillos testiculares. Entonces, en esos túbulos seminíferos vamos a encontrar el proceso de espermatogénesis. ¿Y ese proceso cómo se da? Se da gracias a las células espermatogonias. Las espermatogonias son las células madre, ¿sí? Entonces, las espermatogonias primero se van a dividir y van a producir células espermatidas. Espermatocitos, perdón, va a producir espermatocitos. Y los espermatocitos se van a dividir de nuevo y van a producir las espermatidas. Y esas espermatidas posteriormente se van a ir ¿a dónde? Al epidídimo, donde van a madurar, van a crecer para formarse los espermatozoides. Entonces, aparte de esa estructura, vamos a encontrar el intersticio. Y ese intersticio va a ser ese espacio que hay entre los túbulos seminíferos, que como podemos ver acá, estos espacios. Y en esos espacios se van a encontrar las células Leydig. Y esas células son las que van a producir la testosterona. Como tal, los testículos los dos van a tener una forma diferente. Pues según estudios se han visto que un testículo es más grande que el otro, ya sea su diferencia por 1 centímetro, pero va a ser uno más grande que el otro. Cuando yo les hablaba de la temperatura, va a haber como tal un proceso donde se va a expandir y se va a contraer el testículo según la temperatura. Su temperatura ambiente debe ser
por debajo de la temperatura corporal que normalmente tenemos, que es 37 grados centígrados. Debe ser menos 3 grados centígrados, según la temperatura de nosotros. Eso quiere decir que la temperatura que va a brindar ese escroto al testículo es de 34 grados centígrados para que pueda cumplir sus funciones. Bueno, como seguíamos mencionando, el proceso de espermatogénesis se va a llevar primero en los testículos. Entonces, en los testículos van a encontrarse lo que ya habíamos hablado, que era el epidídimo, que es donde se van a madurar los espermatozoides. Pero ¿cómo llegan estos espermatozoides ahí? Primero tienen que pasar por los túbulos rectos. Entonces, estos túbulos rectos van a formar una red tubular. Entonces, esta red tubular se van a dirigir los espermatozoides a los conductos los conductos eferentes. Y estos conductos eferentes van a tener una conexión con el epidídimo. Y esa conexión les permite el transporte de esos espermatozoides para que maduren en el epidídimo. Ahora vamos a ir con las vías, que es el que va a permitir a grandes rasgos el proceso del transporte de los espermatozoides. Entonces, primero va a iniciar con el conducto deferente. Tengamos en cuenta de que el conducto deferente va a haber uno por cada testículo, y lo mismo el epidídimo va a tener uno por cada testículo. Entonces, el conducto deferente va a impulsar esos espermatozoides, ¿sí? Los va a impulsar pasándolos por encima de la vejiga hasta llegar a las vesículas seminales. Entonces, ¿qué pasa? El conducto eyaculador se va a unir con una vesícula seminal para formar lo que son los conductos eyaculadores. Entonces, el conducto deferente se va a unir con una vesícula seminal para formar un conducto eyaculador. Ese conducto va a ser nutrido gracias a las vesículas seminales y a la próstata, que le van a brindar, en el caso de la vesícula seminal, le va a brindar un líquido seminal. Y ese líquido va a contener azúcares o sustancias que son importantes para que el espermatozoide se mantenga con vida durante el proceso eyaculatorio, ya que al ingresar al aparato reproductor de la mujer se va a encontrar con un medio muy ácido. Entonces, ese ambiente muy ácido va a permitir, si no tienen un ambiente muy alcalino, va a permitir que mueran. Así que por eso es importante este líquido seminal. También, en el caso de la próstata, le va a brindar una mucosidad que es permitida gracias a las glándulas de Cooper. Esas glándulas le van a permitir la mucosidad al espermatozoide para que se pueda mover en el ambiente. Ese conducto eyaculador va a pasar por la uretra, prostática. Entonces, al unirse con la uretra prostática, va a conectarse con la uretra. Entonces, la uretra tiene una función principal, que es el transporte. Es como un canal en el cual va a pasar o la orina, que viene de la vejiga urinaria, o del semen en el caso del aparato reproductor. Va a ser un canal para que llegue a la abertura de la vejiga, para que llegue a la abertura de la uretra y posteriormente sea expulsado. El tercer órgano que vamos a mencionar, que ya complementaría la estructura del aparato reproductor masculino, es el pene. En el pene vamos a encontrar
3 cuerpos. 1 va a ser esponjoso y 2 van a ser cavernosos. Los cuerpos cavernosos son los que van a acumular sangre. Y este proceso se van a llenar de sangre. Y este proceso vuelve al pene rígido y esto ocurre cuando hay una excitación. ¿Sí? Cuando ocurre esta excitación, entonces el cuerpo esponjoso va a tener una uretra, ¿sí? Una uretra esponjosa, que es donde va a permitir el paso de los espermatozoides. Y aquí podemos ver un espermatozoide ya maduro. Estos espermatozoides acá tienen una vaina mitocondrial, que es el que permite darle la energía para que se pueda mover con tanta rapidez. Entonces, ya al llegar acá, ¿sí? Va a llegar a la uretra y entonces posteriormente va a poder expulsar los espermatozoides. Otra parte del pene es la glande. La glande es la cabeza del pene, como podemos ver acá, y la glande la va a cubrir algo que se llama es una telita que se llama prepucio. Ese prepucio, generalmente hay culturas que se lo quitan por medio de una cirugía. Le quitan este prepucio a los niños, ya que por higiene, para que no adquieran infecciones y por otras razones culturales. Y así concluiría el proceso de espermatogénesis, y dándoles una generalidad de todas las partes que contiene el aparato reproductor masculino, que vuelvo a hacer una retroalimentación: la vejiga urinaria, el conducto deferente, las vesículas seminales que van a permitir ese líquido seminal, la próstata que le va a dar la movilidad al espermatozoide, la glándula de Cooper, que son las que se encuentran acá, que le va a brindar esa mucosidad, el cuerpo cavernoso acá del pene, que ya dijimos que son 2 cuerpos cavernosos, la uretra, los testículos, el epidídimo, el pene, que sería todo esto, la glande y el prepucio. A continuación voy a hacer una breve explicación sobre la ruta que sigue el espermatozoide en el aparato reproductor masculino, desde su origen hasta la salida del cuerpo humano a través del semen. Bueno, en este dibujo representé al aparato reproductor masculino. Me voy a referir a las gónadas o testículos. El testículo está envuelto en una bolsa de piel que es el escroto. El escroto tiene músculos como el arto o el cremaster, los cuales le permiten subir y bajar para así lograr una temperatura adecuada que le permita hacer la espermatogénesis. Normalmente son 2 grados centígrados menos que la temperatura normal del cuerpo humano. Es decir, si la temperatura del cuerpo es de 37 grados centígrados, los testículos estarán a 35 grados centígrados, pues aproximadamente. Bueno, primeramente, los espermatozoides son producidos en los túbulos seminíferos del testículo, en un proceso llamado espermatogénesis, para así poder salir del testículo y ser liberados en el esperma. Los espermatozoides pasan de los túbulos seminíferos al epidídimo, luego por los conductos deferentes y la uretra del pene, por donde saldrán. Durante este recorrido por el aparato reproductor masculino, los espermatozoides deben recubrirse de los líquidos de la vesícula seminal y la próstata, los cuales les servirán de alimento una vez se encuentren en el aparato reproductor femenino para el proceso de reproducción. Bueno, hablando de los espermatozoides, son gametos masculinos, es decir, las células sexuales del hombre. Estas son haploides. ¿Qué quiere decir esto? Que contienen la mitad de la información genética, es decir, 23 cromosomas.
el proceso de la espermatogénesis se lleva a cabo en los túbulos seminíferos, como ya lo había dicho. Dura entre 64 y 72 días este proceso. Una vez son producidos los espermatozoides, abandonan el testículo y pasan por el epidídimo, donde adquieren la movilidad necesaria en un proceso que dura alrededor de 10 días. Ahí estarán almacenados hasta el momento de la eyaculación, en el que serán transportados a través de los conductos deferentes para mezclarse con el líquido seminal que proviene de las glándulas secretoras para formar el semen y es expulsado ya pues por la uretra. Ok, entonces acá tenemos un corte del testículo y estas son sus partes. Está la túnica que envuelve al testículo, llamada túnica vaginal. Luego tenemos a la túnica albugínea que tiene forma de óvalo. Ella genera septos o tabiques, los cuales van a permitir dividirlo en espacios, los cuales son los lobulillos testiculares. En este caso tenemos 7. Estos a su vez tienen en su interior a los túbulos seminíferos, que es donde se encuentra la espermatogonia y la célula de Sertoli que nutre y protege el espermatozoide. También están los espermatocitos y etcétera. Fuera del túbulo seminífero, pero dentro del lobulillo testicular, es decir, en el intersticio se encuentran las células de Leydig o intersticiales. Estas son productoras de testosterona. Bueno, pues esto es a modo de información. Ahora, los túbulos seminíferos que están dentro del lobulillo testicular van a salir por estos túbulos que son rectos, y pues de ahí su nombre, que son estos que forman una red propia del testículo, que se denomina red testicular, red de testis o red de Haller. Es la convergencia de diferentes túbulos rectos que parten de estos túbulos seminíferos que se encuentran en los lobulillos testiculares. Bueno, entonces toda la red testicular salen los conductos eferentes que forman la cabeza del epidídimo, cuyo nombre significa epi, arriba, di, dos, y dimo, testículo, arriba de 2 testículos. Entonces tenemos la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo, que da una vuelta completa por atrás y continúa con el conducto deferente. Acá tenemos al ligamento. Como dato curioso, el epidídimo mide cerca de 6 metros y es ahí donde los espermatozoides alcanzan su madurez. Volviendo a esta imagen, tenemos al testículo, el epidídimo, el escroto y este es el conducto deferente, el cual bordea la vejiga y por el cual viaja el espermatozoide. El conducto deferente se encuentra con esta glándula denominada vesícula seminal y juntos forman el conducto eyaculador, que se junta con la uretra prostática, luego la membranosa, la esponjosa y pues al exterior a través del pene, que tiene 2 cuerpos cavernosos. La uretra pues es una sola, pero a medida que va avanzando por el conducto eyaculador tiene 3 fases o 3 nombres diferentes, que pues el primero es la uretra prostática, uretra membranosa, uretra esponjosa y finalmente al exterior. Esta sería la vía espermática y pues ese es el proceso que lleva a cabo el espermatozoide desde su creación en los túbulos seminíferos hasta su salida por la uretra.